Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, es un placer poder compartir esta tarde con ustedes. Y cuando Orestes me invitó, me pareció una magnífica oportunidad para hablar de algo que es realmente una pasión. Efectivamente, el IEC tiene 28 años y en estos años hemos visto desarrollarse toda la logística. Una de las cosas que también nos tocó ser pioneros en Argentina fue con la educación a distancia, con el e-learning, porque en los primeros años, si bien el IEC comienza en el año 93 formalmente, en el año 97 teníamos una alumna que vivía en la ciudad de Mendoza. Mendoza está muy cerca de Santiago de Chile, a unos 1100 kilómetros de Buenos Aires. Y en un momento me dijo, no puedo pagar un viaje de avión todas las semanas para venir a clase. Así que consecuentemente dijimos, ¿cómo resolvemos el problema? Y ahí empezó toda la aventura del e-learning. Por supuesto, en aquella época no existía ni Google, ni Mozilla, ni YouTube, ni nada de lo que conocemos hoy, ni la nube, nada. Y bueno, cuando el año pasado empezó la pandemia, para nosotros no fue ningún cambio, porque siempre decimos que este tema cambió. No cambió en el sentido de que no lo vimos venir, sino que lo que hizo fue acelerar los tiempos. ¿Y por qué comento todo esto? Bueno, porque en parte es un placer poder estar con ustedes y me gustaría transmitirles algo que personalmente lo siento como un desafío que tenemos todos y especialmente los que trabajamos y sentimos que la logística y particularmente supply chain van o están cambiando el mundo. Me gustaría darles unas pequeñas pruebas de eso y motivarlos a este proceso de cambio, porque más allá de lo personal, es un tema que me da la sensación que es un desafío para nuestros países. Entonces me gustaría transmitir eso porque creo que es la manera, tenemos en nuestras manos la manera de superar la pobreza. Y me voy a referir a eso porque creo que a través del estudio, a través de la formación profesional, a través del nivel que podamos darle a nuestra profesión y a las cosas que nos tocan hacer todos los días, es donde realmente tenemos que buscar esa diferenciación competitiva. Una de las cosas que me quería referir primero que nada es este entorno cambiante, pero quiero hacer referencia a que este esquema de Michael Porter, con todo lo fantástico que ha sido lo que ha provocado la forma de mirar los negocios de Porter, no nos podemos olvidar que es del año 84. El tema de las ventajas competitivas se sigue manejando, lo seguimos manejando con un esquema de hace ya prácticamente 40 años. Y el mundo, como si recién decía que en el 93, cuando empezamos, en el 97 no existía lo que hoy tenemos, imagínense en el 84, ¿no es cierto? El esquema de Porter es válido, pero hay que hacerle unos ajustes tremendos y voy a referirme a eso. Voy a volver sobre esta lámina, por eso no me voy a detener mucho, pero simplemente quiero recalcar el hecho de que estamos hablando con un esquema de trabajo de hace 40 años. Hoy los parámetros son otros y me gustaría trabajar con ustedes algún aspecto que nos motive, que nos incentive a entender el cambio que se está produciendo hoy y dónde jugamos nosotros en eso. Fíjense, la definición de logística que le voy a mostrar enseguida es del año 86. Luego se comienza a hablar de supply chain management en el año 94. Y sin embargo, y por eso quiero detenerme, porque acá empieza el desafío que tenemos todos entre manos, por lo menos en el entorno donde yo me muevo y acá en Argentina,
y en muchos lugares se sigue hablando de cadena de abastecimiento. Y al hablar de cadena de abastecimiento lo vemos como una continuidad logística y nos perdemos la riqueza que tiene hablar de supply chain management, que lo quiero definir ahora. Si lo entendemos y lo logramos poner en práctica, empezaremos a tener el potencial económico que supply chain y logística son capaces de producir. Si no lo entendemos, si no vemos la necesidad que tenemos de ser eficientes y competir con un mundo que avanza a velocidades supersónicas, es la única herramienta que tenemos entre manos para salir de la pobreza. La logística, como decía, fue definida por lo que entonces se llamaba el Council of Logistics Management, que está acá marcado en el pie de la transparencia, y como les decía, es del año 86. No quiero perder de vista que el año 2005 fue un año bisagra, y a eso me voy a referir también, porque los cambios han sido súper vertiginosos. Logística la definían en el año 86 como aquella parte, claro, no se hablaba todavía de supply chain porque de supply chain se hablaría unos años después, pero es aquella parte, hoy se dice así, es aquella parte de supply chain management que se ocupa de, y ahí viene la riqueza, ¿no? Planificar, implementar y controlar de manera eficaz y eficiente el flujo directo e inverso y el almacenamiento de materias primas, productos en proceso y productos terminados, con la información relacionada de punto de origen a punto de consumo, a fin de adecuarse a los requerimientos de los clientes. A veces en clase les suelo decir a los alumnos, los desafío a que me digan si me pueden leer esta definición al revés. Obviamente les digo, no se trata de decir que cliente se dice setneril, no es eso a lo que me refiero, sino que si tuviéramos que poner peso a estos conceptos que a propósito los he puesto por renglón, sin duda que tendríamos que comenzar hablando de que nos tenemos que adecuar a los requerimientos de los clientes. Y ahí es donde comienza todo para nosotros. A fin de adecuarnos a los requerimientos de los clientes y basados en la tecnología de la información, deberíamos encontrar un proceso, y ahí aparece otra palabra clave, que nos permita planificar, implementar y controlar de una manera eficaz y eficiente la distribución de los inventarios, porque en el fondo estos son los inventarios. Entonces, claro, y si nos queda algo por agregar de punto de origen a punto de consumo, o sea, en la totalidad del esquema, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, si esto es logística, ¿qué lugar le queda a cadena de abastecimiento? Y por eso decía que nos perdemos la posibilidad de generar la riqueza que tiene ese concepto que lo vamos a ver ahora. Pero algo que me impactó ayer. Yo soy un fanático, si se puede hablar así, de Amazon. Lo he seguido desde el principio y no me puedo olvidar que durante 15 años Amazon los números le daban en rojo. Yo soy miembro Prime de Amazon, lo cual quiere decir que en su primer momento tenía derecho a el envío gratuito en 48 horas. Entonces, cada vez que viajaba a Estados Unidos hacía mis pedidos y me los mandaba al hotel. Hoy Amazon es mucho más que eso. Tiene Prime Video que le compite a Netflix, tiene música que le compite a Spotify, acaba de comprar una cadena de producción de películas, con lo cual ahora se ha metido en el negocio de las películas. Pero lo que más me sorprende, y ayer buscando números en internet, yo tenía la cifra de que los miembros Prime en Estados Unidos eran 80 millones. Siempre es un número que me asombró, porque 80 millones en una población de 320, es la cuarta parte de la población. Y si uno piensa en la población económicamente activa, probablemente sea la mitad.
Pero ayer, cuando estaba buscando ese dato en Internet, el reporte que ha hecho Jeff Bezos en abril de este año es que ya tiene 200 millones de miembros Prime. Y claro, y uno dice, ¿cuál es? Ahí está el secreto, ¿verdad? ¿Cómo, por qué una persona se va a hacer miembro Prime? Si al fin y al cabo Amazon vende lo mismo que vende cualquier otro. Puede comprar zapatos, puede comprar una camisa, puede comprar una computadora, puede comprar un libro, puede comprar tomates, puede comprar lechuga, puede comprar lo que quiera. ¿Cuál es la diferencia? El servicio. El servicio para productos que son estándar. No hay nada particular que venda Amazon que solo se pueda conseguir en Amazon. Bueno, Alexa, quizá, el aparatito ese que permite hablarle y nos conecta con Internet y a través de Internet como una especie de Internet de las cosas. Pero y además hay otra cosa que me sorprende más. Hay que atender a 200 millones de personas. Se dice fácil, pero para que esas personas además estén satisfechas. Bueno, ese es el mundo donde nos movemos nosotros. Si Amazon viene a nuestros países, va a venir con esa filosofía de trabajo. Cuando hablamos de supply chain, hablamos de integración de procesos. Por eso este tema no lo toca la cadena de abastecimiento. La integración de procesos clave de negocios. Claro, no es cualquiera. Por eso yo en la definición anterior rescaté la palabra proceso, porque ya es como que es parte de nuestra geografía. Tenemos que tener en consideración la palabra procesos. ¿Por qué? Porque necesitamos logística para que esos procesos tengan solidez y para que salgan bien, no una vez, sino siempre. Entonces, hay algo que es sorprendente, quiero terminar con esta definición. Integración de procesos clave, son 8 procesos clave en supply chain. Y ya no dice de punto de origen a punto de consumo, sino desde el usuario final hasta los proveedores. Es decir, iniciamos en el consumidor, como vamos a ver ahora, esa integración de procesos provee productos, servicios e información. Y esta es la definición de valor. Esto es equivalente a valor. Entonces, aumenta el valor a los clientes, y acá viene la palabra tremenda, involucrados. Todos somos involucrados directa o indirectamente en un proceso de supply chain. Todos de alguna manera nos beneficiamos o nos perjudicamos con una supply chain que funciona o que no funciona como debe funcionar. Entonces somos los famosos stakeholders. Como bien dice la palabra inglesa, estamos at stake. Tenemos algo que ver con eso, directa o indirectamente. Ahora, si nosotros entendemos esto y entendemos la fortaleza que significa poder unirse, poder integrar procesos, entonces estamos salvados. Si seguimos de alguna manera remando solos, la cosa se va a hacer infinitamente más difícil. Pero por eso tenemos, el otro día miraba algo que me sorprendió y vuelvo con el caso de Amazon, porque son números y los números son los que de alguna manera explican todo. En Wall Street le dijeron a Bezos, le dijeron que se iba a ir a la quiebra, porque en ese momento estaba gastando 7.800 millones de dólares anuales. Miren qué número, la cantidad de ceros que tiene eso. 7.800 millones de dólares en todo lo que es distribución. La mirada corta, ¿verdad? Tendrían que haberle dicho que estaba gastando 7.800 millones de dólares en servicio, y ahí la cosa hubiera cambiado, porque logística es sinónimo de servicio. Bueno, y él les contestó, lo que ustedes no saben, les dice, en ese entonces, es que yo tengo 80 millones de miembros Prime que pagan anualmente 100 dólares. Con lo cual esto me da la cifra de 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué me están hablando?
En términos futbolísticos le podría haber dicho, antes de salir a la cancha ya gané el partido. El servicio paga. Bueno, termina esa discusión y él dice, ¿saben lo que estoy pensando? Que estos $100 que pagan anualmente los voy a aumentar a 120. Y lo aumentó a 120. Y no se le va a nadie. Primero porque $10 por mes no es nada. Segundo porque 2 envíos, que es prácticamente 2 envíos y medio lo que uno pagaría con $10, $4 sale cada envío, no cambia nada. Y después porque te da un montón de servicios. Y ese es el concepto, y eso es lo que no pueden derrotar, porque la gente dice, ¿quién puede gastar 7.800 millones de dólares en distribución? Otra vez se equivocan, no es 7.800 millones de dólares en distribución, es en servicio. Por eso la gente lo quiere. Y claro, hay que pensar, claro, yo no puedo competir con Amazon, en este momento es imposible, pero Amazon nació hace 25 años y durante prácticamente 10, 12 años se la pasó en rojo. Ese es el concepto, el servicio se impone. Y entonces todo esto que estamos diciendo tiene un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente ustedes han manejado ya este gráfico, está súper visto, de cómo se han ido integrando a lo largo de los años y con la evolución fundamentalmente, con la evolución de la tecnología, cómo se han ido integrando los procesos, ¿verdad? Cuando nos vamos dando cuenta, los años, fíjense, el corte o el efecto comienza en los 80. Hasta antes de eso teníamos fragmentado. ¿Cuál fue el gran cambio que se produce en los 80? La aparición de la PC. Y dentro de la PC, la aparición de la planilla de cálculo. Miren qué increíble, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque con los macros y todas las fórmulas que tienen las planillas de cálculo, empezó el famoso what if, el qué pasa si, ¿no? El what if. Y entonces empezamos a darnos cuenta que logística no era solamente distribución, que era qué iba a pasar con el efecto financiero que tienen los inventarios y cómo podía ser para, de la manera más eficaz y eficiente posible, dar el mejor servicio. Bueno, y llegamos ya a los 2000, donde ya hemos pasado el susto que todos teníamos, ¿se acuerdan? Con el Y2K, el famoso comienzo del año 2000, que decíamos se acaba el mundo porque se acaba el DOS y ahora ¿qué va a ocurrir? No pasó nada. Y ahora tenemos un mundo que ya dejó solamente la tecnología de la información y le añadió las comunicaciones. Y estamos infinitamente más integrados. ¿Cómo no vamos a hablar entonces de integración de procesos? Es una línea lógica, no sé dónde termina esto. Probablemente yo pienso en términos risueños, pero que dentro de unos años la logística va a desaparecer. ¿Cómo puede ser eso? A ver, si uno puede dentro de unos años imprimir todo en una impresora 3D, ¿de qué inventario vamos a hablar? Bueno, a lo mejor soy un poco exagerado, pero realmente estamos en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Bien, estos son los 8 procesos que de alguna manera no reemplazan a la logística, pero que sí hablan de esa integración de punta a punta, a través de la relación con el cliente, a través de la relación con los proveedores, del servicio al cliente, de gestión de la demanda, de cumplimiento de los pedidos, de tratar de tener un entorno lean, ¿verdad? De desarrollar productos. Fíjense, acá hay procesos que no son logísticos. El tema del desarrollo de productos, el tema del desarrollo de proveedores, tiene el tema de servicio al cliente. Por supuesto, estos procesos no trabajan solos, pero es fundamental entender que acá estamos hablando de que no son silos, son integración. Bien, entonces, volvamos a lo que estábamos viendo recién de Porter. ¿Por qué es un esquema que de alguna manera nos cambia? Y acá es donde nos empieza a impactar todo esto, lo que yo les quiero transmitir, cómo nos empieza a impactar en forma personal. A ver, cuando Porter habla del poder de las barreras de entrada, un esquema de los activos fijos,
Claro, ¿cómo voy a tener yo, cómo voy a competir con una industria del acero si no tengo el dinero para poner un alto horno? O, claro, ¿y cómo voy a poder competir yo en el negocio del petróleo y cómo voy a poder yo armar una fábrica de autos? Y sí, es verdad. Pero me llama la atención otra cosa, que hay algo que no estamos viendo. Ya esto está viejo. ¿Por qué? Porque los activos hoy se comparten. Entonces, se comparten los activos. Cuando hablamos de costo de cambiar, porque si cambio y entonces este proveedor, olvídalo, ya no es más así. Hoy vemos cuál es la próxima opción. Ya no es para toda la vida, esto es por un tiempo. Nuevos ingresantes que vienen a hacer lo mismo. Bueno, seguimos con el viejo esquema. Ah, acá está el problema, con los sustitutos, porque acá está abierto a que cualquiera en un garage de su casa irrumpa con algo que realmente cambie lo que hemos venido siendo hasta ahora. Y cuando hablamos de rivalidad, que es la rivalidad que se da en la industria entre los mismos competidores, hay una vieja, no tan viejo, pero una vieja estrategia que es la famosa estrategia del océano azul, que implica la innovación. Saben que el océano azul es en contraposición al océano rojo. El rojo es donde va todo el mundo a hacer lo mismo, están todos los tiburones peleándose por el mismo pedazo de carne. Es una especie de competencia de suma cero. Yo te destruyo, vos me destruyes. Yo destruyo al otro y salgo yo, pero en realidad el sistema es saber quién destruye al otro. Guerra de precios, hacer un poco lo mismo, copiar al otro, tratar de bajar los costos. Es siempre la misma historia. El océano azul dice no, me alejo de ese entorno generando algo que todavía no exista. Tiene que ver con lo de la innovación, lo de los sustitutos, y por un tiempo, porque cuando los otros vean que estoy pescando en un océano tranquilo, donde hay muchos pescados y me está yendo bien, van a venir otros a decir, espera, yo también quiero estar ahí. Y se volverá a armar otra vez el océano rojo. Pero para entonces yo me habré movido. Por eso pasa con lo personal y pasa con las empresas, que ya los activos fijos no sirven. Tengo que ser un blanco móvil, me tengo que mover, porque si no corro el peligro de desaparecer. Justamente en una de las cenas de gala que lo invitan a Jeff Bezos, la asociación imagínense, la Asociación de Internet de los Estados Unidos, lo invita a él a la cena de gala anual y él dice, ¿a qué le tengo miedo? Claro, es un personaje. Piensen que es el hombre más rico de la Tierra y en 10 años juntó un patrimonio de 170.000 millones de dólares. Yo no sé si lo puedo escribir por la cantidad de ceros que tiene eso. 170.000 millones de dólares en 10 años. Hay algo que no estamos viendo. Y él dice, a lo que le tengo miedo no es a Walmart. Le tengo miedo a 2 o 3 chicos que hoy estén en un garage generando algo que me pueda voltear en algún momento. Los otros días, en Argentina, publica un diario, el Infobae, publica el ranking de las personas más ricas de Argentina. Y me sorprendió algo. El número 1 es Marcos Galperín. Marcos Galperín es el fundador de Mercado Libre. El segundo, con un patrimonio de 6.300 millones de dólares. Es una persona joven, Marcos debe ser más joven que yo. Y Mercado Libre se empezó a consolidar hace 2 o 3 años. El segundo es Paolo Roca. Paolo Roca les va a sonar, quizá no tanto por el nombre, pero sí por la empresa, Techint o Tequint. Paolo Roca es el dueño de Tequint, que hace el acero plano, los tubos sin costuras para la industria petrolera, empresas de ingeniería de primer nivel que que construyen desde diques, puentes, centrales nucleares. O sea, uno dice,
una empresa sólida, además lleva muchos años en Argentina, tiene filiales en México, tenía filiales en Venezuela, había comprado Sidor, después se la expropiaron, tiene filiales en Italia, y su patrimonio es de 3.800 millones de dólares. Otra vez la misma historia. El esquema no va más, no sé cuál es el nuevo, claro, es para el iluminado, ¿verdad? Pero fíjense, por un lado, las dos coincidencias, ¿no? Uno es Amazon, que en Estados Unidos 6.300 millones de dólares es plata, pero 170.000 millones de dólares es mucha más plata. Y Paolo Roca, que pasó toda la vida tratando de construir su imperio, 3.800 millones de dólares. Y Marcos Galperín en 7 años lo pasó. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de esto, es decir, el secreto está en la innovación, en descubrir aquello que cambia, que es un punto de inflexión, porque estamos viviendo puntos de inflexión. Entonces la pregunta sería, de vuelta, y me lo pregunto a mí mismo todo el tiempo, que no es tan fácil la respuesta, si no, no estaría dándoles la charla hoy, pero si no sería otra cosa, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que no vemos que ve esta gente? Evidentemente este tipo de planteo no va más, no va más, porque hoy, a través de todo lo que significa Internet, tratamos de convertir los costos fijos en variables. Este es un punto importantísimo. Los costos fijos pasan a ser variables. Y si eso ocurre, la única manera de mantenerme es personalmente generándome y generando valor para estar vigente, para no perder vigencia. Entonces, ¿cuál es el desafío personal que tengo yo? Y por eso quería, cuando Orestes me dio esta oportunidad, quería un poco transmitir esto, porque ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una etapa de la historia donde nos cuesta mucho luchar y levantar cabeza económicamente. Pareciera como que no podemos, y sí podemos si nos focalizamos en aquello que puede ser un punto de inflexión, porque seguir haciendo lo mismo va a traer los mismos resultados que hemos obtenido hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la nueva normalidad? Que antes eran costos fijos de grandes inversiones, que eso suponía una barrera de entrada. Ahora son costos variables y los activos se comparten o se alquilan. La importancia de vincularse por procesos nos da la fortaleza. Por eso construimos fortalezas desde la debilidad y me pareció oportuno escribir esta ecuación donde decimos la fortaleza se logra a través de la suma de las debilidades. Porque vamos a tener que juntar empresas de las de nuestro entorno, la mayoría de ellas son pymes, que no tienen procesos, que las cosas les salen bien una vez, pero a veces más por casualidad que por otra cosa, que no tienen esa capacidad de decir, voy a entusiasmar al cliente para que algún día esté en condiciones de pagarme 7.800 millones de dólares porque le apasiona el servicio que le doy. En Buenos Aires hay un centro comercial que es el más importante, yo creo que es el más importante del país, por lo menos es el más lindo, que se llama Unicenter. Y el lema de Unicenter es otro desafío para nuestra cabeza. Lo importante no es que venga, sino que vuelva. Y sí, pero otra vez lo mismo. ¿Qué hay ahí adentro que no haya en otro centro comercial? Las mismas marcas, un techo para no mojarse cuando llueve, aire acondicionado para no pasar calor o pasar frío, algún lugar para tomar un café, locales con puntos de venta, algún patio de comidas donde estará McDonald's o estará lo que fuera, salas de cine, patios para juegos para los chicos, y sin embargo ese entorno dice, lo importante no es que venga, sino que vuelva. Otra vez el servicio, enamorar con el servicio para que uno
vuelva y vuelva y vuelva. Y no es solamente la oportunidad de ganar más, sino de ser más. Es un tema que lo tenemos que trabajar mucho. Ustedes saben que Toyota tiene muy claro la ecuación del margen de contribución. El margen de contribución unitario como el precio de venta menos el costo variable, ¿verdad? Cuando Toyota consigue, y por supuesto, el margen de contribución total sería el margen de contribución unitario multiplicado por los N clientes que le compran. Bueno, cuando ellos consiguen una mejora y están permanentemente luchando por la mejora, permanentemente luchando por los procesos, permanentemente luchando por consolidar, ese costo variable baja, ellos lo trasladan al precio, la baja. ¿Por qué? Porque en ese techo y ese piso, donde este es el precio de venta y esto es el costo variable, el margen de contribución que queda acá, si el costo variable baja, bajan el precio, porque ellos con este margen de contribución pueden vivir, pero es filosofía oriental. Por supuesto que el margen de contribución unitaria lo mantienen, pero ¿a dónde apuntan? Al N. Y eso es inamovible, eso es terrible porque no hay forma. O sea, es bueno y más barato. ¿Cómo salís de eso? Y eso es lo que tenemos que buscar. Ahí está la logística, ahí está supply chain. No qué cadena de abastecimiento. Cadena de abastecimiento parece como que te conseguiste un contrato, cuídalo porque si no lo perdés. No es eso lo que estamos hablando. Tener espíritu emprendedor, que se valora mucho. También tener en cuenta que no está garantizado el trabajo a perpetuidad. Ya nos estamos reinventando muchas veces en la vida y la solución para las pymes y para muchísima gente pasa por la fortaleza y por la suma de las debilidades. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a unir debilidades para lograr fortalezas, tenemos que pensar más en el nosotros que en el yo. Es dificilísimo esto. Pero si nosotros desde la universidad, desde las cabezas pensantes que somos, desde la capacidad de conocimiento que tenemos, no tenemos estos objetivos claros, ¿qué impacto social podemos hacer? Bueno, sí, podemos hacer impacto social, pero siempre mucho menor del que podríamos hacer. Pensemos a lo grande. Y para eso, también, dos cosas que me preocupan, porque por lo menos en Argentina están exacerbadas, que socialmente no podemos vivir dando subsidios. No se puede, un país no puede vivir dando subsidios y diciéndole a la gente, como le decimos acá, vos no trabajes, que no servís para nada, y el Estado te va a dar la plata para que vivas. Es denigrante. Esa persona no puede estar en su casa con la frente alta. ¿Y sus hijos qué ejemplo ven? Y cuando han pasado 20, 30 años así, ¿a qué trabajo van a aspirar? Si ya no saben lo que es trabajar. Tenemos que generar, somos nosotros los factores de cambio. Hoy la normalidad pasa por la innovación, la logística y la fortaleza de procesos. Y también tener los objetivos claros, porque tenemos que aprovechar que gracias a Dios tenemos tantos recursos naturales. El otro día una sobrina mía me decía, Ignacio me decía, nosotros en Argentina, país agropecuario por excelencia, dice, exportamos la leche e importamos la proteína de leche 300 veces, pagamos 300 veces el precio que nos pagan a nosotros cuando exportamos la leche. ¿Cómo puede ser eso? Es para martillarse los dedos. Es para martillarse los dedos. ¿Cómo podemos hacer una cosa así? Lo mismo que exportamos cuero y compramos zapatos. Estamos locos. Estamos locos. Entonces, se junta todo porque, a ver, es muy difícil separar la logística vista desde lo micro y no darnos cuenta que toca lo macro permanentemente. Es ese cambio que tenemos que empezar meter en la cabeza de nuestros alumnos. Nosotros estamos de paso, pero ellos vienen detrás nuestro.
Y el objetivo es que entiendan que la solución no está en irse del país, sino en aprovechar todo lo que tenemos. Entonces, vamos al desarrollo personal. Vamos a tocar el segundo tema de hoy, que es un imperativo. Les conté lo de Amazon, tenía 147, ahora tiene 200 millones, como les decía, que lo dijo el 16 de abril, o sea, hace 2 meses. Amazon tiene otra característica, o sea, nos vamos del esquema de Porter, vamos a un esquema enormemente virtual, bueno, el que manda hoy, ¿no es cierto? Fíjense la vacuna se me viene ahora a la cabeza el ejemplo de la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Estamos en un mundo que evoluciona, todo el mundo decía, bueno, una vacuna necesita 10 años para consolidarse. Yo no digo que no entiendo nada de vacuna, pero la vacuna la sacaron en 1 año. Si esperáramos 10 años a que aparezca la vacuna, probablemente ya no habría nadie a quien dársela, no quedaría nadie. Quizá a este ritmo de muertes sería terrible, ¿verdad? Entonces, tenemos que adaptarnos enormemente a eso. Amazon Web Services, que es el sitio o el negocio que tiene Amazon en la nube, a nosotros, personalmente, a mí me toca porque nuestro campus virtual está hosteado en Amazon. Y un día, hablando con la gente que lo administra, que están en California, les mencioné eso. Les digo, qué impresionante, me he dado cuenta que ustedes hostean en Amazon. Y me dice, sí, efectivamente, me dice. Tenemos 225.000 alumnos, me dijo, y ocupamos el 15% de nuestra capacidad, me dijo. Luego de eso me impresionó, y ahora quería mostrarles algo. Un cambio, les voy a contar una anécdota que les va a poner los pelos de punta, si se puede hablar así. Pero Amazon vino a Buenos Aires en el año 2018 a informar que desembarcaba, no para vender fideos o lentejas o zapatos, sino porque traía el negocio de Amazon Web Services. Y el mensaje era que nos olvidemos de las computadoras y que nos olvidemos del software. Está todo en la nube. Y ellos dijeron, tenemos 150 modelos diferentes de bases de datos. 150 modelos diferentes, ¿verdad? Donde me imagino yo que debe haber una base de datos de sonido, una base de datos de fotos, una base de datos de textos, una base de datos de lo que querramos. Y el mensaje era, ¿qué necesitas? Y nosotros te lo damos. Dedícate a tu negocio y nosotros somos tus socios. Bueno, ¿a qué voy con esto? Amazon Web Services genera hoy el 46% de los ingresos de Amazon. O sea, otra vez, ¿no? Hay algo que no vemos, porque hay algo que a ese negocio que venía haciendo Amazon, que era distribución física de libros, de zapatillas, de zapatos, de pantalones, de lo que fuera, hay alguien que le nace ahí adentro y le copa en pocos años la mitad del negocio. El 46% de los ingresos de Amazon viene de la nube. Bueno, este señor me decía, el del campus virtual, me decía, Amazon hostea en Virginia, en Frankfurt, o mejor dicho, los backups los tiene en Virginia, en Frankfurt y en Sydney. Digo, claro, evidentemente, y ahí adentro está Netflix, está Spotify, está Dropbox, está la CIA, está la NASA. Digo, eso debe ser una cosa infernal. Bueno, ese servicio que le da a ellos 46% de los ingresos, Jeff Bezos dio hace 2 meses un paso al costado, dejó de ser el CEO de la compañía y lo puso al señor que maneja Amazon Web Services como CEO de la compañía. De ahora de todo Amazon. Hay algo, y ahora les voy a contar algo más. Quería mostrarles esto, porque va a dar pie a... Ya voy a terminar, pero de todas maneras, Orestes, te pido 1 minuto más porque la charla está apasionante y yo estoy más apasionado que quizá muchos de ustedes. Pero les quiero mostrar esto porque esto va a traer consecuencias para lo que les voy a contar y donde me quiero meter con el tema de la formación personal. Un segundo, por favor, acá está. Yo les pido que miren
esto que es un desarrollo de robots que utiliza en los centros de distribución para explicarles lo que viene después. Miren la cantidad de gente que hay en ese centro. Nadie. Bueno, ¿por qué mencionaba esto? Por lo que viene a continuación. ¿Pudieron ver bien el video? Sí, muy bien. Sí, señor. Bueno, ¿por qué me preocupa esto? ¿O cuál es la anécdota? Les cuento algo para que nos motivemos a crecer profesionalmente porque la historia no para. Amazon tiene sus centros de distribución son de 12 hectáreas. Entonces, básicamente, permítame una fórmula muy sencilla. Para llegar a 12 hectáreas tenemos 3 cuadras por un lado, 4 cuadras por el otro, y evidentemente la diagonal ya sabemos que va a valer 5, ¿no es cierto? Por la relación de los números. Ahora, si como esa señorita que está ahí trabajando, cargando o preparando pedidos, están ubicados ellos en la periferia, si tiene que buscar algo y tiene que caminar 5 cuadras de ida y 5 cuadras de vuelta, es totalmente ineficiente. Entonces, lo mejor es decirle que se quede quieta donde está y alguien le va a traer los productos para cada orden que necesita. Ahora, que ese recorrido también lo haga un robot y que vaya a buscar algo como los que vemos, también es ineficiente. Y por lo que se ve, el robot más bien camina con estanterías, lleva estanterías. Entonces, evidentemente, que un robot tenga que hacer 10 cuadras también es ineficiente. Entonces, yo creo claramente que deben inventarse como puntos o centros de transbordo entre robots para que cada uno le pase al otro lo que necesite y de alguna manera llegue acá el pedido. Ahora, ahí tenemos demanda dinámica, porque la demanda no es siempre la misma, y qué conviene poner en cada lado es realmente muy complejo. Bueno, entonces, él se da cuenta de eso y tiene una frase que dice, yo necesito, dice él,
Bezos, yo necesito logísticos que sepan matemáticas o matemáticos que sepan logística. Dice, ya no sé distinguirlo bien. Y tiene su lógica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, y acá es donde nos desafiamos nosotros. Hará aproximadamente entre 4 y 5 años, el MIT en Boston genera un micromáster, o sea, una cosa rápida en supply chain y logística. Ese micromáster estaba armado en 5 módulos. Ustedes saben que el MIT tiene su ADN, básicamente son modelos vinculados al transporte, porque de ahí nace el MIT, con lo cual la vida para ellos es fundamentalmente ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Bueno, pero tiene todo su razón de ser. Empiezan con ese micromáster y se le anotan 6.000 alumnos, por supuesto a través de un formato virtual. 6.000 alumnos. Cuando uno dice, bueno, 6.000 alumnos, somos 6.000 millones de habitantes sobre la superficie de la Tierra, 6.000 millones, yo no sé cuánto, cómo se escribe esto. Bueno, entonces no es tanto. Bueno, lo interesante del asunto es que empiezan a desarrollar el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, y cuando llegan al módulo 3, dice, freno de mano, paren, 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 porque los alumnos están perdiendo y están haciendo agua en matemáticas. Así que ponen un módulo 0, tienen que volver al módulo 0, les dan esa formación y finalmente 4 y 5. Y terminan. ¿Cuántos terminan? 1.500. Uno diría, qué fracaso. Bueno, depende cómo lo mire uno, no es tan fracaso. ¿Qué pasó? Entonces el MIT le dice a esos 1.500 alumnos que los invitan, si quieren, el año siguiente, ir a hacer el segundo año del máster en forma presencial a Boston. Claro, yo creo que en la vida, el MIT debe haber tenido 1.500 candidatos para ir a hacer un máster en transporte en un mismo año. Bueno, perfecto. En el mientras tanto, Bezos compra un predio de 80 hectáreas en Boston, como quien no quiere la cosa. Andás a ver, qué casualidad. Donde él dice que se muda con 2.000 personas o con 2.000 científicos para que le desarrollen allí los algoritmos que él necesita. Ahora, cuando estos 1.500 terminan, él dice que el MIT le va a pasar 1.200 de esas personas para que también se sumen al cálculo de los algoritmos. O sea, podemos decir que hay 3.200 matemáticos o logísticos que saben matemáticas generando este tipo de ventaja competitiva por la cual después la gente dice, ¿quién tiene 7.800 millones de dólares? No, 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 no es eso. Es que están años luz de nosotros. Ahora, les pido que pensemos un poquito más. Si generaron 1.500 o terminan 1.500 personas, de las cuales 1.200 se van a trabajar con Amazon, yo a veces lo hago, les quiero mostrar un gráfico que puse por ahí, que es el de trepar el Himalaya, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Uno puede decir, quiero, seguro, ese 5%, no sé, los mejores del mundo. Y que si no es por internet, no los voy a encontrar en otro lado, porque esto me permite encontrar uno que está en Kazajstán, el otro que está en Alaska, el otro que está en la India, el otro que está en Birmania, el otro que está en Yugoslavia, no sé, donde sea, y a esas personas las he localizado, y como dice el MIT cuando los invita, dice,
ahí nos pegó a nosotros. Dice, no necesito que traigan carta de recomendación de ningún, perdón, lo dijeron así, suena horrible, pero bueno, de ningún profesor ignoto, porque les conocemos hasta el clic de la mano y sabemos las horas que se han dedicado a estudiar eso. Ahora, me quiero referir al hecho de que de los 6.000 terminan en 1.500. Terminan en 1.500, ¿verdad? Bueno, ¿sabés qué? Si vas a escalar el Himalaya y todo el mundo llega arriba, el Himalaya no es lo suficientemente alto. Entonces yo prefiero prefiero que muchos no lleguen y que me digan, hasta acá llegamos. Bueno, esos son los mejores que hay. El objetivo no es llegar a la cumbre, el objetivo es quedarse con los mejores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora el MIT tiene un objetivo que es satisfacer a Amazon y Amazon le pasa problemas al MIT que el MIT los tiene que resolver. Es demoledor. Ahora, en febrero del año pasado, antes de la pandemia, estaba visitando la Universidad de Stanford. Bueno, Stanford ustedes saben que siempre ha recibido la ayuda de Hewlett Packard. Me sorprendió algo que, bueno, yo no lo conocía, porque cuando la última vez que había estado en Stanford fue hace bastantes años, pero hay ahora un edificio dedicado a NVIDIA. Como ustedes saben, es la fábrica de tarjetas gráficas. Entonces, este tipo, NVIDIA o Hewlett Packard o cualquiera, le puede decir a Stanford, generame el máster más difícil que puedas, porque quiero los mejores ingenieros de circuitos, los mejores ingenieros de lo que sea. Y ahí nos están dando una pista de lo que puede ser la alianza universidad-empresa, que es la que en definitiva alienta ese matrimonio que da fortalezas, es el conocimiento. Nosotros estamos viviendo este momento, no estamos hablando de algo que pasó o que va a pasar dentro de 100 años, es hoy. Entonces, cuando quiero pasar a la tercera parte y ya termino. Dentro de estos temas de innovación tecnológica, de repente me puse a buscar cosas que uno escucha, temas que nos están cambiando el mundo, porque uno a veces piensa que es, no sé, supply chain. No, no es supply chain, es 1.000 cosas más. Llegué a 32 ítems, como inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, el famoso deep learning, data analytics, machine learning, data cleansing, big data, y puede seguir Internet de las cosas, Industrial Internet of Things, ciencia de datos, demand sensing, lenguaje de programación, supply chain analytics, Python, algoritmos, millones de cosas. Todas las hemos escuchado. Pero lo que me sorprendió es ponerlas todas juntas y decir, así nomás, son 32. Está transformando el mundo esto. Nosotros somos parte de eso. ¿Qué es lo que saco como conclusión y ya termino? El famoso lifelong learning, la educación permanente. Nosotros tenemos esa posibilidad y cada vez necesitamos más un esquema flexible. Nosotros hemos implementado un diploma, lo menciono porque ahí tenemos una experiencia que nos ha ido fantástico, un diploma donde recorremos esa supply chain con cada área clave, el área de compras, el área de planificación y programación de la producción y de los inventarios, el área de los procesos, el área de distribución. Y llamamos eso como los jugadores, es como que lo hemos armado como un esquema de fútbol 5, ¿verdad? Suena terrible en un ámbito académico, pero lo digo tal cual lo pensamos. Porque lo que tiene que entenderlo no es el académico, lo tiene que entender el que tiene que estudiar. Y dijimos, en ese fútbol 5, los equipos los armamos con 2 defensores y 3 delanteros. ¿Verdad? Bueno, esos 3 delanteros son programas prácticos que les dejan todos los días algo que ellos pueden aplicar. Todos los días se van con algo que pueden usar en su trabajo al día siguiente. Y los defensores, estos que están acá, que son 2, porque queremos que la gente
no se eternice, sino que tengan la posibilidad. Sabemos que van a tener que estar estudiando toda la vida, entonces le queremos solucionar las cosas rápido, porque si los asustamos no vuelven nunca más. Entonces, estos dos jugadores los eligen de un muestrario de 5, como le decía, el área de compras, el área de planificación y programación, el área de procesos, el área de distribución, y este año hemos agregado el área de Data Analytics. Y le decimos a la gente, en función de tu plan de desarrollo personal, de lo que a vos te gusta, de donde te ves desarrollándote, armá el equipo como quieras. La cantidad de horas es equivalente, armalo como quieras. ¿Y a qué estamos tratando de llegar? A una solución cada vez más por créditos, para que es difícil desde el punto de vista nuestro, pero entendemos que ese es el futuro, porque no nosotros lo digo porque se lo he dicho a los alumnos, yo no puedo decirte qué tenés que estudiar, vos me tenés que decir a mí qué necesitas. Entonces, ese ejemplo de, como dicen los yankees, los americanos, one size fits all, no, one size does not, no hay un talle único. Entonces, cada uno, la vida es muy corta y hay mucho que estudiar, entonces hay que aprovechar el tiempo. Todo va a estar atado de la mano de la tecnología, seguro. Cambia nuestra forma de aprender, de actualizarnos, de relacionarnos. Toda esta enseñanza que nos ha dejado la pandemia, nos ha dejado eso. El e-learning, nosotros, como les mencionaba, pero el año pasado fue la primera experiencia de un año en el que no nos vimos la cara. Se lo decíamos después, lo comentábamos internamente en el IEC. Termina el año y por primera vez en casi 30 años no le conocemos la cara a nuestros alumnos. La verdad que sentí pena, porque siempre entablamos un diálogo muy personal con nuestros alumnos y vuelven mucho a estudiar. Pero hoy es un plus. Hoy considero que no fue para mal, fue para bien, porque es tanto lo que podemos hacer. Fíjense, en el programa de desarrollo gerencial, que es el que mira los procesos, este que está acá, es tanto el material que tenemos de supply chain y todo esto, que ya les dije, en clase es imposible dar todo eso. Y tuve la mala idea de decirles, los invito a un taller de lectura. ¿Para qué? Explotó. ¿Y saben a qué hora lo tuvimos que poner? A las 7 de la mañana, porque el resto de la gente ya no tenía más tiempo. Pero hay una pasión. Entonces, ese taller de lectura, empezamos con temas que, siempre les digo, el objetivo es quemarles la cabeza. Tienen que estar en un proceso de mejora continua ustedes como personas, y entonces lo van a poder llevar a su lugar de trabajo. Y ese proceso de mejora continua, me permito darles un único consejo, y es armarse un plan de lectura diaria. Un plan de lectura diaria. Puede ser, yo diría, no menos de media hora, y tampoco más de una hora. Es todo un sacrificio, pero es una inversión que uno hace. Plan de lectura diaria, en temas que a uno lo ayuden a pensar, que a uno lo ayuden a generar ideas. Necesitamos todo esto. Bien, no tengo más nada que decir. Hemos llegado al final, así que, Orestes, he terminado. No sé si bien o mal, pero he terminado. No, todo muy bien, todo excelente. Entonces, yo lo que quería era, bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat. Queríamos dedicar un tiempo pequeño a responder algunas preguntas, o por lo menos tengo aquí una pregunta en el chat. Ahorita voy a hacer una pregunta general. Eh, la pregunta que tengo aquí en el chat es, ¿qué habilidades deben fortalecer nuestros estudiantes, nuestros egresados para crecer profesionalmente? Devolvería la pregunta, la voy a devolver y le voy a preguntar qué pensamos nosotros que necesitan, qué nos pide la sociedad de la gente. Porque es un poco lo que les decía recién.
hay que estar con las antenas bien activas para detectar lo que la sociedad está pidiendo. Eso repercute inmediatamente en nosotros como profesores, como profesionales, también para los profesionales que están hoy junto a nosotros en esta reunión. ¿Qué te pide la sociedad? Hay que estar muy atento. Fíjense ustedes que el esquema que sigue un sitio como Coursera o como edX es impresionante la cantidad de oferta que tienen. Les cuento una anécdota que nos pasó con el curso de Data Analytics, que nos fuimos totalmente del molde. El curso aparentemente parece duro, ¿verdad? Porque tenemos que enseñarle a la gente a construir modelos con datos, con todo lo que eso conlleva. Y entonces dijimos, lo hicimos como si fuera una mesa de 3 patas. Por supuesto, la parte analítica. Luego ahí tuvimos una discusión, en buen sentido, qué software íbamos a usar. Y por supuesto, cuando empezamos a investigar softwares, me puse en contacto con SAS y con SPSS, que me tentaron porque me dijeron, la matrícula para una entidad educativa es regalada. Y dije, ahí está el problema. Yo uso eso y cuando el alumno aprende, va a su empresa, no encuentra el SAS, no encuentra el SPSS y le viene la frustración. Entonces dijimos, no, vamos a hacer el curso sobre la base del programa más simple que podamos, Excel. Pero, dijimos, hay una herramienta muy buena hoy, que es el Power BI, que permite hacer muy buenas presentaciones y dashboards. Entonces dijimos, espera, usemos todas las subrutinas y todas las librerías que tiene Excel, que son muchas, y ojalá las sepan usar todas, en la parte de análisis de datos. Y después que sepan hacer y que aprendan a hacer sus presentaciones y su trabajo de indagación de bases de datos a través de Power BI. Y le agregamos todavía una tercera pata, como les decía, y se van a reír. Es el tema de storytelling. Storytelling es una herramienta que existe desde que la humanidad existe, pero nunca le habíamos puesto el rol preponderante que tiene hoy, y es cuando hablamos a gente que tiene dificultad o que no le gustan los temas duros, como decía Einstein, hay que contárselo de tal manera que lo entienda mi abuelita. Y entonces storytelling es hacer el cuentito de eso que vamos a contarle que es algo duro, pero que es la base del éxito, porque para hacer los cálculos difíciles estamos nosotros, pero para que la gente lo entienda y diga, por acá van las cosas, es fundamental. Hoy hay infinita cantidad de datos estructurados y datos no estructurados, como puede ser todo lo que aparece en las redes sociales. Tenemos que aprender a trabajar con eso y entusiasmar a aquel que le puede servir para que diga, entiendo lo que me está diciendo, yo no lo sé hacer, pero hacelo vos, y de alguna manera. Entonces, creo que te contesto con esto. Hay que estar atento a los caminos que va marcando la necesidad social del mundo donde nos toca desempeñarnos. Claro, me acuerdo cuando volví de Estados Unidos, que mi trabajo había sido un modelo, acababa de aparecer en ese momento una versión, después de muchos años, Estados Unidos tiene el Highway Capacity Manual, que es un manual de capacidad de caminos, como su nombre lo indica, donde hay un montón de reglas y de cosas que se utilizan para diseñar autopistas, para diseñar transporte. Bueno, esta era la primera vez que salía la parte de transporte urbano. Y el profesor con el que yo trabajaba me pidió que le hiciera un modelo en software de simulación de tránsito urbano, con giro a la izquierda, con peatones que interrumpen. Fue realmente un martirio hacer eso. Pero bueno, lo logramos. Cuando vuelvo a Buenos Aires es una ciudad compleja. Y entonces voy a ver al jefe de transporte del municipio, del municipio de la ciudad de Buenos Aires. Consigo que me dé una entrevista. Y cuando le voy a mostrar, le muestro el modelo y le digo,
y me dice, fue una frustración tremenda. Me dice con un idioma bastante, digamos, nosotros llamamos arrabalero, digamos, idioma de cancha de fútbol, digamos. Le muestro todo y me dice, ya ve, pibe, me dice, yo te voy a decir cómo hacemos nosotros. Nos ponemos detrás de un árbol y cuando vienen los autos le damos luz verde al semáforo. Así que tu programa no me sirve para nada. Claro, me agarró una frustración tan grande, pero entendí. Hoy le diría, tenés razón, porque no tenés datos. Entonces, hay que empezar a buscar los datos. Lo que pasa es que hoy los datos están. Yo estoy hablando desde 30 años, pero los datos hoy están y los datos son los que abundan. Hay sitios de la Universidad de California Irvine, que tiene bases de datos para que las usen los profesores sin problema de tener problema de copyright. Entonces, podemos usar bases de datos fantásticas, podemos entrar a lugares donde hay unas bases de datos increíbles, y lo que nosotros tenemos que hacer es decir, ¿cómo me ubico yo en el entorno para que estos alumnos míos, cuando salgan a trabajar, tengan inserción profesional? Hoy es esto, mañana será esto otro. Y ellos además tienen que ser el factor de cambio. Por esto lo que les digo, el factor de cambio viene con el estudio, viene con la lectura, viene con esa hambre de tener tiempo para reflexionar, para generar ideas nuevas. Es lo que cambia la sociedad, es lo que está haciendo el mundo civilizado. Por eso yo creo que la brecha es cada vez más grande, porque ellos están buscando gente, 4.000, 5.000 personas que le están generando algoritmos. Estamos años luz de eso. Pero en eso no tenemos que competir nosotros, porque tampoco tenemos que competir en generar Walkman, eso ya lo hacían los japoneses, pero sí tenemos, ¿qué podemos hacer? Yo lo diría desde la Argentina. ¿Qué podría hacer para que en vez de exportar leche y comprar proteínas de leche, no compremos más las proteínas de leche, que las hagamos nosotros? Y seguro que hay millones de cosas que no hacemos. Miren, les cuento otra cosa. Hace unos años, no voy a dar el nombre del país porque es una fea anécdota. Estaba en un país latinoamericano que produce muy buen chocolate. A mí el chocolate me enloquece. Y me habían dicho, en tal lado podés comprar el chocolate muy barato. Lo compré y fue una cosa que me volví loco. Y al día siguiente se lo comenté en clase, estaba dando clase. Y le digo, me pasó esto. Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes con el chocolate tan excelente que producen? Y me dicen, vienen los suizos y se llevan todo. ¿Y ustedes qué hacen después? Y compramos el chocolate. Y dije, ay, la proteína de leche otra vez. Y digo, ¿y por qué no generan ustedes valor agregado sobre ese chocolate y le pueden vender a los suizos el chocolate al precio que ellos después les venden a ustedes la otra parte? Y me dijeron, es muy complicado. Eso es lo que nos mata. Eso es lo que nos mata. Porque tenemos que poder, pero justamente no te puedo contestar específicamente. Por supuesto que hay que saber todas las herramientas de planificación y programación, tenemos que entender el tema de costos logísticos. Yo creo que hay 3 herramientas que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, que lo tenemos que saber como profesionales. Costos, estadística y logística. Y tecnología, obviamente, porque hoy no podemos vivir sin tecnología. Y a partir de ahí se arma el entramado. Bueno, muchas gracias. Una última preguntita, la voy a leer textualmente. Profesor, ¿cree usted que puede asustar el hecho de ver tanta tecnología y pocas personas en los procesos que vimos en el video? ¿Qué le diría usted para tranquilizar a los que se asustan? Muy buena pregunta. Primero que nada, muy buena pregunta. La pregunta que le diría es, o la respuesta, perdón, que le diría es, primero, no se puede tapar el sol con la mano. La robótica llegó para quedarse y cada vez más. Entonces, el desafío que tenemos que tener es cómo puedo yo sacarle más jugo a los robots. Entonces, mi mujer en casa compró un robotito que barre la casa. Es como una especie de disco que camina por el piso. Cuando ella lo pone a funcionar, nos hace salir a todos, pero lo deja solo
y va pasando, levanta todas las sillas y al ratito el robot terminó de limpiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aprovecharlo, por supuesto, porque puede barrer un domingo, puede barrer un sábado, puede barrer el día que uno quiera. Es fantástico. Pero yo tengo un robot en mi casa que limpia. ¿Qué voy a hacer? ¿No lo voy a comprar? Al contrario. Es más, ese robot lo puedo manejar por internet. Lo puedo manejar con una aplicación por el teléfono, no estando físicamente en casa. Tenemos que, eso es una realidad, no podemos tapar el sol con la mano. Lo que tenemos que pensar ahora, y por eso vuelvo sobre el tema de la creatividad, vuelvo sobre el taller de lectura, vuelvo sobre encontrar el tiempo para quemarnos la cabeza, porque gracias a Dios, Él repartió la materia gris a todos por igual. Por eso Bezos, que se dio cuenta, salió a buscar uno por Afganistán, el otro por Kazajstán, el otro por Birmania, el otro por la India. Está por todos lados distribuido. Todos tenemos materia gris. Y eso es lo apasionante, descubrir qué podemos hacer con eso. Argentina es un país netamente agropecuario. Ustedes saben que la Pampa son enormes extensiones, a lo mejor de 1500 kilómetros de un terreno totalmente plano. Obviamente, si nos remontamos 100 años para atrás, para labrar la tierra, le fijaban un arado hecho de 2 palos a un buey y el buey tiraba y iban rompiendo. Hoy se maneja todo por GPS y ya no hay nadie que maneje los tractores. Los tractores se manejan solos, las cosechadoras se manejan solas, trabajan a cualquier hora del día y de la noche. Eso le da más comida a la gente y, en cierta manera, lo que diría, bueno, pero hay una persona que perdió el trabajo, es que hoy la posibilidad no está en retener a la gente en viejos trabajos. Hoy la posibilidad está en armar cabezas para darles la oportunidad de entender y de vivir en ese cambio que estamos constante. Es difícil, pero yo creo, perdónenme, lo digo de un punto de vista que creo en eso, es la nueva caridad. Tenemos que enseñar a la gente a comer conocimiento. Como decía un viejo periodista en la Argentina, no hay que darle pescado a la gente, hay que enseñarle a pescar. Eso es lo importante. Y con esto pasa lo mismo. Entonces, ¿qué le diría al que tiene miedo? Que tiene razón de tener miedo, pero que el miedo es paralizante. Lo que tiene que hacer es pensar cómo puede aprovechar eso. ¿Alguien volvería atrás? Seamos honestos. ¿Alguien volvería atrás y dejaría de usar la planilla de cálculo y volvería a hacer los cálculos con una máquina mecánica? Imposible. Ya es imposible eso. Excel forma parte de nuestras vidas. Ya es como, lo tendríamos que traer en un chip metido bajo la mano. Cuando nacemos nos ponen un chip que dice ya tiene el Excel incorporado, porque es tantas cosas que permite hacer eso. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que estar atento, pero también es muy satisfactorio poder usar todo eso. Muchísimas gracias, Ignacio, por la respuesta. Finalmente, porque ya son aquí son las 7:58. Realmente estamos pero muy complacidos con la actividad desarrollada, con la conferencia. Quisiera, si alguien muy brevemente quisiera dar su opinión, expresar su criterio sobre lo que o con lo que se ha planteado en esta actividad por parte de Ignacio, se lo agradeceríamos. Bueno, ahí estamos viendo Juan Carlos. Sí, buenas, profesor Ignacio, buenas y todos los asistentes, ¿no? Yo quisiera hacer este comentario, caemos en 2 líneas de trabajo que usted ha recogido muy sabiamente, que son servicio y tecnología, ¿vale? Servicio y tecnología son lo que... El servicio, creería, como usted lo acaba también de confirmar, como un servicio apostólico, es decir, un chip de servicio. Y traigo este caso a colación
para terminar brevemente, el caso, por ejemplo, es nuevas ideas, es decir, es muy difícil para nosotros incrementar o hacer nuevas ideas, diseño, innovación. Es difícil en el sentido porque la cultura nuestra es latinoamericana, es lo tradicional. No solamente es en Argentina, somos líderes en banano, pocas industrias bananeras, café, en eso hemos repuntado. Exportadores de esmeraldas y los principales están, analíticos de esmeralda están en Estados Unidos e Italia, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, estaba pensando en un país como, por ejemplo, que se está altamente innovando, al menos así lo aprecio en YouTube, el caso, por ejemplo, de innovación de El Salvador en la adopción del Bitcoin, que causa, hoy precisamente sale que los trabajadores no están muy asustados porque se tienen susto, es decir, toda una economía, un país tan pequeño que ha crecido en exportaciones en este año, ha incrementado sus exportaciones casi en un 10 o 20% más, con un incremento del PIB del 6% proyectado para este año, cosa que nuestros países difícilmente lo lograrán. Aplicando esto, pienso yo, haciendo realidad lo que usted acabó de comentar, en los 8 procesos de la supply chain. Felicitarlo, y ese era como mi comentario, decirle que muchas gracias por haber expresado de una forma tan sencilla y tan sabia unos conceptos de la logística y la cadena de abastecimientos tan importante. Muchas gracias, profesor Ignacio, y muchas gracias, Orestes, por haberlo traído a conocer y por haberlo compartido esta noche con todos nosotros. Muchas gracias y felicitaciones. Te agradezco enormemente y le quiero pedir a Orestes un minuto más porque le quiero contar algo referido a lo que acabas de mencionar. Quiero contarte algo que a mí me puso la piel, como decimos nosotros, la piel de gallina, digamos. La Argentina tiene un sector sur que es la Patagonia y que son 1.000 kilómetros, poquito más, 2.000 kilómetros de largo por 1.000 kilómetros de ancho, la parte sur, que es donde estaban todos los dinosaurios y todo esto. Es pura piedra, tanto que uno dice, esto no sirve para nada. Bueno, a mí me llamó siempre la atención cuando voy a un lugar que se llama Bariloche, que seguramente a ustedes les suena, que está sobre la cordillera de los Andes, en el límite con Chile, que donde uno ve río y donde uno ve una represa, enseguida aparece todo el verde y uno dice, entonces no era tan inhóspito. Pero el otro día, mi hermana, que vive en Uruguay, me dice, mirá este video que te mando. Y me manda un video de un cuaderno, un cuaderno, hecho, las hojas, en vez de estar hechas con madera o con pulpa de madera, hechas con polvo de piedra. Dije, ¿qué cosa? Polvo de piedra. Bueno, obviamente inmediatamente me fui a Amazon y busqué Stone Paper. Y efectivamente, hay cuadernos de Stone Paper. Empecé a leer y un señor, vieron lo más genial que tiene Amazon son las críticas de los usuarios. Y un señor cuenta, dice, yo estaba de una misión, no sé qué, en una investigación, estaba haciendo en África, llevaba varios meses, tenía un cuaderno de piedra, el papel es igual, ahora lo comento porque compré uno y me lo traje, se lo voy a mandar a mi hermana cuando la vea en el Uruguay, se lo voy a mandar. Y este señor contaba que un día pasó toda la jornada caminando y que lo seguía un chiquito y que ese chiquito se pasó todo el día sin tomar agua. Y a él le dio mucha pena y al final del día, como no tenía con qué darle agua, arrancó una hoja del cuaderno, le hizo una tacita y le dio agua en esa tacita hecha de papel de piedra. Y que el chico le agarró un ataque de risa. Y que, claro, la tacita no se desarmó porque no estaba hecha con fibra, estaba hecha con polvo de piedra. Me sorprendió tanto que dije, en cuanto vaya a Estados Unidos, compro un cuaderno de eso. Efectivamente lo compré, es idéntico. Es más, hice la prueba, escribí con tinta, lo manché con café, lo puse bajo una canilla de agua, lo lavé y seguí escribiendo, porque no es papel, mejor dicho, es papel, pero no hecho de pulpa, sino hecho de piedra. Y entonces la conclusión a la que saco es, ¿de dónde se hace ese cuaderno? En China. Digo, pero estamos todos locos. Tenemos extensión de, no sé, 1 millón de kilómetros cuadrados, donde no hay más que viento, porque lo único que hay en la Patagonia es viento y piedra. Y siempre hemos pensado que no sirve para nada. Y hemos talado árboles en el norte, hemos destrozado
bosques para usarlos para lo que no debíamos usarlo. Cuando teníamos piedra a patadas, como decimos nosotros, para hacer algo que nadie se imaginó. Entonces, ¿de dónde nace todo eso? Por Dios. Uno dice, ¿qué es lo que no me daré cuenta que tengo entre manos? Y que lo que tengo que hacer es tratar de insistir, insistir, insistir hasta que finalmente encuentre algo que nos separe. Ustedes mencionan lo del café. Perfecto. Sin embargo, perdónenme lo que voy a decir, pero es lo que me acuso porque es lo mismo que nos pasa a nosotros con la proteína de leche. Nespresso no es un invento colombiano, lo inventaron los suizos, otra vez, los mismos que se llevan el chocolate. ¿Se dan cuenta? Y Nespresso es un éxito mundial. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros no vemos que podríamos realmente ser pioneros? No se preocupen, debe haber millones de cosas que podemos hacer todavía en nuestros países y que nadie las vio. Entonces no tenemos que dejar que vengan los chinos a descubrir las cosas que nosotros podemos hacer. A eso me refiero. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad estamos muy contentos de tu participación, de la charla tan ilustrativa que has tenido, que has desarrollado para nuestros egresados. También vi algunos estudiantes, nuestros profesores. Entonces, no sé, que esto sea un punto de partida para desarrollar otros tipos de actividades. Entonces, no sé, aquí tengo al profesor Albeiro, a la profesora Nancy, al profesor Arnaldo. Brevemente, para ya terminar, que son las 8:06 y hace mucho frío allá en Buenos Aires. Está nevando acá. No, solo agradecerle, profesor Ignacio, muchísimas gracias por esa charla tan interesante y ojalá podamos seguir en contacto con usted, trabajando con academia en este caso, pero es de verdad muy interesante. Le agradezco muchísimo y lo felicito. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes. De verdad que gracias por esta charla. Es una charla que no solamente que incentiva o que anima, sino que reta porque de verdad el mundo nos ha cambiado, el mundo ha cambiado y nos ha cambiado y más frente a las circunstancias que está viviendo actualmente, más se han acelerado, como decía. Hay mucho todavía por hacer, hay bastante por hacer y menos temor y más manos a la obra. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, yo de parte de la facultad y de todo el equipo de trabajo le damos las gracias. Excelente charla. Creo que es pertinente en este momento y más en el proceso de formación en que están nuestros estudiantes y nosotros mismos, porque usted mismo lo mencionó. Estamos en un mejoramiento continuo y a cada momento debemos estar buscando y aplicando esa innovación, esa creatividad en beneficio de los procesos como tal y pensando qué es lo que necesita realmente el entorno, ir un paso adelante para que nuestros estudiantes también vean que nosotros somos un ejemplo de superación, un ejemplo para buscar soluciones, un ejemplo de ir mucho más allá. La proactividad tenemos que inyectárselas a ellos desde un punto de vista de nuestro actuar. El ejemplo es algo muy importante en este proceso de formación. Entonces, gracias por la información, gracias por compartir esa experiencia y ponemos a disposición nuestro equipo de trabajo de la facultad para hacer en conjunto trabajos, investigaciones, nuevos eventos, charlas donde participen estudiantes, egresados, tanto de ingeniería como de las especializaciones y maestrías, porque podemos hacer un trabajo colaborativo en beneficio de la región, en beneficio de nuestro entorno. Muchas gracias. Seguro que sí, seguro que sí. Marjorie, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy. Bueno, muchísimas gracias al profe Ignacio, de verdad que
una charla muy pertinente y agradable para todos nosotros y como decían nuestros compañeros, esperamos que esto sea un buen punto de partida para muchas acciones más en beneficio de toda nuestra comunidad y pues no nos queda más sino agradecerles pues su tiempo y su esmero por compartirnos pues todo su conocimiento. Muchísimas gracias. De vuelta, gracias a ustedes, porque ha sido una oportunidad magnífica y porque hay que trabajar juntos, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Quedamos en contacto y bueno, muchísimas gracias a los egresados, estudiantes que se unieron a nosotros en esta actividad. Definitivamente ha sido... Fue Juan Carlos, al ingeniero Juan Carlos. Sí, verdad que sí. Muchísimas gracias, Juan, por la colaboración desde el punto de vista técnico. Hoy sí la actividad salió excelente. Hasta el profe Ignacio pudo poner su video. Entonces, y se escuchó, que es lo más importante. Entonces, no, muchísimas gracias y esa es la tónica nuestra. Seguiremos con esta tónica de desarrollar actividades para ustedes interesantes, que verdaderamente pueden enriquecerlo y sobre todo que les abre la mente a ustedes para el futuro. Entonces, muy buenas noches. Nuevamente reiteramos las gracias a Ignacio por esta charla y bueno, nos estaremos viendo. Hasta luego. Chao. Chao y muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Bendiciones para todos. Buenas noches.